Papá, en esta mañana te damos la bienvenida a ti, Espíritu Santo, para que tú tomes control de todo. Señor, seas tú el que tomes el control de este púlpito y de aquí salga todo lo que tú quieres que salga y hables a nuestros corazones lo que tú tienes que hablar y hagas lo imposible posible en nosotros, Señor, porque solo tú, mi Rey, a ti sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, y tu pueblo unido dice amén y amén. Gracias, Padre. Vamos a ir a nuestras Biblias, al capítulo 37 del libro de Isaías. El título de este mensaje es Ora por tu milagro. Ora por tu milagro. Dios quiere que oremos por nuestro milagro, amén. Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Dios quiere hacer algo grandioso en nuestras vidas. Dios quiere hacer lo imposible posible en nuestras vidas. Dios quiere moverse en nuestras vidas y no va a ocurrir si tú y yo no oramos, porque la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios solamente se manifiesta cuando nosotros clamamos a Él, amén. Él tiene grandes planes, pero si tú y yo no disponemos nuestro corazón para pedirle al Señor, para arrebatar nuestro milagro, entonces nada va a ocurrir, amén. Así que el Señor en esta mañana quiere una vez más, cuando yo le pregunté, Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo por este privilegio tan grande de poder yo estar aquí con ellos y de los que miran en Facebook? Y el Señor me dio esta palabra que me la ha dado montones de veces. Y yo digo, Señor, pero quizás yo les he hablado de esto muchas veces, pero esta palabra es la que el Señor me dio y lo que habla es acerca de las estrategias que están puestas en la palabra por Él, dejadas por Él para inspirarnos. Porque la palabra eso es lo que hace, inspirarnos a que nosotros hagamos lo mismo que estos hombres de Dios hicieron, clamar a Él. La palabra está llena de estrategias de oración, llena de ejemplos de que a Jehová clamé, Él me oyó y me respondió. Amén. La respuesta, ¿cuánto va a tomar? Eso no es problema de nosotros. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Hay algunos que le dijeron cómo hacerlo y Dios lo hizo así. Jesús, lo vamos a ver en Marcos 5, pero hay otros que simplemente no sabían. Las situaciones a veces son tan complicadas que no sabemos cómo Dios las va a resolver, cómo Dios va a intervenir, ¿verdad? Como lo de que está pasando ahora en Rusia y en Ucrania. Es nuestra labor interceder por eso, clamar al Señor. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No lo sabemos, pero Dios lo puede hacer. Amén. Entonces vamos a levantarnos en fe, iglesia, más que nunca, a clamar a Dios, porque el brazo de Jehová no se ha cortado ni su oído se ha cerrado para escuchar nuestra oración. Amén. Vamos a ir al libro de, como les dije, Isaías. Yo tenía mi teléfono para leerles una versión más sencilla. Espero que ustedes la puedan quizás gustar en sus casas, esa versión de... ¿Cuál es la versión? Se llama algo así como la nueva traducción, no sé, hay tantas, pero yo la busqué. Ajá, esa misma, y yo la iba a leer allí, pero bueno, necesitamos el device para poder, si la tienes, hija, me la prestas. Yo la quiero leer de tu teléfono. Isaías 37. Todo porque es importante. ¿Cómo? Sí, todo porque es importante. Ya Victoria me conoce. Es más, yo quería leer desde el 36, en el verso 16. ¿Nueva traducción viviente? ¿O nueva versión internacional? No, nueva traducción viviente. Esa. Es del 37. Ok. A ir al 36, verso 16. Desde allí vamos a comenzar y vamos a leer. Es bastante lectura, pero vale la pena. Amén. Bueno, yo les voy a leer porque no lo logro aquí en este device. Lo voy a leer un poco de mi Biblia y en el 37 ya yo se los leo de aquí. En el verso 30, en el capítulo 36, verso 16 dice: no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará.
¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Serfarbaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Segna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. En esta nueva versión que tenemos, ¿verdad?, más sencilla, continuamos leyendo en el capítulo 37 y dice: cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó también su ropa, se vistió de tela áspera, o sea, de silicio, de ceniza, y entró al templo del Señor. O sea, que estaba bien triste. Amén. Nosotros a veces recibimos noticias que nos hacen, quizás no nos rasgamos las ropas físicamente, pero nuestro corazón es rasgado. Es una cosa que el único que nos sostiene es Cristo. Amén. Entonces es normal que esto ocurra, porque somos seres humanos. No somos extraterrestres, no somos de otro mundo, somos de aquí, y el Señor, aunque somos del cielo, ¿verdad?, pero estamos en la tierra, todavía tenemos esta carne que siente y padece. Entonces dice que él se rasgó sus vestidos y se vistió de ropa áspera. Dice en el verso 2, enseguida envió a Eliaquín, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, que es el profeta que estaba a cargo en estos momentos en Israel, que representa la palabra de Dios, representa la presencia de Dios en medio del pueblo. Y dice que lo mandaron a Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron, estos siervos le dijeron a Isaías el profeta: el rey Ezequías dice, hoy es día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente. El rey de Asiria representa al enemigo de nuestras almas. ¿Ok? Entonces dice: y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió: dígale a su amo, esto dice el Señor, no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra, y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país, así que volverá a su tierra, o sea, el enemigo, donde haré que lo maten a filo de espada. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Libna. O sea, esto es el enemigo, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros no sabemos que cuando vienen esas malas noticias encima, el enemigo se encarga de vociferar, de gritarnos lo mala que está la situación, lo difícil? Lo imposible que se ve el panorama de que algo salga bien en medio de esa situación. Entonces dice, poco después el rey Sennacherib recibió la noticia de que el rey Tiarca de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Perdón. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha
interpuesto en su camino. ¿Por qué seráis tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones la han rescatado? Naciones como Gozán, Harán, Resef y el pueblo de Edén que vivía en Telasar, mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Amad y el rey de Arfad? ¿Qué les pasó a los reyes de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Eso es lo que tú y yo, esta es la estrategia. Cuando tú y yo recibimos una mala noticia, cuando tú y yo vemos que el panorama se puso negro, aunque nos tiemblen las rodillas, aunque el corazón se nos esté desmoronando, lo que tenemos es que ir a la presencia de Dios y ponerle la noticia. Él ya la conoce, pero Él quiere que tú pongas tu fe en Él. Él no quiere que tú digas, oh, voy a llamar a fulanita, voy a llamar a menganito porque ese me va a resolver. No, no, no. Él quiere que tú primero clames a Él. Y si Él te manda a llamar a fulanita, a Pepito, a Perencejo, Él ya prepara el corazón de esa persona para que cuando reciba tu llamada, pues resuelva. Pero Dios no quiere que tú pongas tu mirada en los hombres, sino en Él, porque de Jehová viene tu socorro. Amén. Dice, esta es la oración que el rey Isaías hizo. Oh Señor, de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira, escucha las palabras desafiantes de Sennacherib o del enemigo contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas estas naciones. Han arrojado al fuego los dioses de estas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor Dios nuestro, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Esa es la actitud que Dios está esperando de sus hijos. Entonces mira lo que dice el verso 21. Dice, después Isaías, o sea, él está orando, Ezequías, el rey, o tú y yo, ¿verdad? Estamos orando en privado, donde nadie nos ve, donde nadie sabe qué está pasando. Pero Dios sí lo sabe, Dios escuchó y Dios levantó a Isaías, el profeta, y le dio ya palabra para el rey. Qué tremendo, ¿no? Después Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, Dios de Israel, ya que oraste respecto al rey Sennacherib de Asiria, el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. No vemos que esto esté ocurriendo. Ellos están, como decimos los venezolanos, chorreados. Ellos están asustados. Ellos están tristes, ellos están vestidos de cilicio, ellos están viniendo a la presencia de Dios, el Rey, a buscar de dónde viene su socorro, pero él está asustado. Pero mira cómo Dios nos ve. La hija de Jerusalén, la Virgen de Jerusalén, o sea, la iglesia, la escogida, la elegida, tú y yo, meneamos la cabeza en contra del enemigo. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree Satanás que viene con este cuento? ¿Qué se cree? Esa es la actitud que Dios quiere que tú y yo tomemos. Es difícil, yo no te digo que no lo es, pero tenemos que esforzarnos porque así nos ve Dios. Fíjate que le está respondiendo esto a Ezequías, que es lo que es en contra del enemigo, que está hablando el Señor. Aquí está hablando directamente el Señor en contra, está hablando directamente al enemigo. Como esto es espiritual, se lo está diciendo. ¿Qué tú te crees? La hija virgen de Jerusalén, la hija mía, chicos, la hija mía, la iglesia mía se ríe de ti, menea su cabeza. ¿Quién se ha creído que es? Y dice, la hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes.
¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al Santo de Israel, porque el que se mete contigo se mete con la niña de los ojos de Dios, se mete con Dios directamente. Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste, con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas, sí, las cimas más remotas del Líbano, corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses, alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. ¿Pero acaso no has oído?, le dice el Señor al enemigo. ¿Acaso no has oído, Satanás? Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastaras ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombro. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa que se quema antes de poder crecer alta y lozana. Pero a ti te conozco bien. Sé dónde te encuentras y cuando entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí, le dice el Señor al enemigo. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. ¿Estás oyendo, iglesia? Este es el Señor, tu Dios, el que te compró, el que dio su vida por ti, el que es el que manda sobre todas las cosas, el que creó al mismo Satanás, a Lucifer, él es parte de la creación de Dios. Él no se creó a sí mismo, él no existe desde el principio como el Señor. El Señor es el único que es el principio y el final. El Señor es la existencia, el Señor es el único todopoderoso. Satanás lo que tiene que hacer es obedecer, aunque él se altere, aunque él se ponga orgulloso y altivo y diga, mira todo lo que yo he hecho, y vanaglorie de su, tú sabes, se exalte a sí mismo y diga cuánta estupidez le venga en la boca. Dios es el que le da permiso. Si Dios no le da permiso, Satanás no puede mover un dedo. Amén. Entonces, seguimos, dice en el 30, luego Isaías le dijo a Ezequías, esta es la prueba de que es cierto lo que te digo. Este año, esto ya es Dios hablándole a Ezequías, al rey, a ti y a mí. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán, cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo y crecerán y prosperarán. Pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte de Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Hará que esto suceda. Amén. La palabra para ti y para mí es que el Señor va a hacer que todo esté bien en tu vida y en la mía. Amén. Y esto dice el Señor acerca del enemigo, del rey de Asiria. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, o sea, no entrarán ni en ti, ni en mí, ni en nuestra casa, ni en nuestra familia, ni en nuestros hijos. Ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propio, o sea, el enemigo regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. El Señor te defiende y te protege. Y dice, esa noche el ángel del Señor
fue al campamento del enemigo, al campamento asirio, y mató a 185,000 soldados, un solo ángel, y tú tienes varios asignados a tu vida. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, que era el rey de Asiria, el enemigo, se levantó del campamento y regresó a su propia tierra, como lo había dicho el Señor. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar-Adón, lo sucedió en el trono de Asiria. Este es el fin del enemigo. El enemigo está derrotado. Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario cuando dio su vida por nosotros en la cruz. Amén. Lo expuso públicamente que Él es padre de toda mentira, que lo que Él hace es mentir, que lo que Él hace es amedrentarnos, que lo que Él hace es hacernos entrar en temor. Y cuando tú y yo entramos en temor, le abrimos las puertas al enemigo para que Él entre y arrase. Por eso es que es tan importante. Dios nos los dice una y otra vez: no temas, confía, no temas, confía. Pero bueno, esto es simplemente una estrategia, ¿verdad?, de oración. Pero vemos que en Cristo la cosa se pone mejor. Podemos ir un momentico al capítulo 5 del libro de Marcos. Hay 3 ejemplos allí de 3 personas, 3 personajes bíblicos que clamaron al Señor y el Señor les respondió. ¿Y por qué se pone mejor? Porque antes de entrar allí yo quiero compartir contigo, que vayamos para que lo leas con tus propios ojitos. A lo mejor ya lo has visto montones de veces, pero el Señor nos manda a leer la palabra, a escucharla, porque la fe viene por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, en el libro de Efesios capítulo 6 nos habla de que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobiernos de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Pero vamos a leerlo porque él nos manda que nos fortalezcamos en Él. Ahora no consigo Efesios. Perdónenme, ténganme paciencia. Ok, ya lo conseguí. Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea, tu enemigo no es el rey de Asiria, tu enemigo no es tu vecino, ni tu jefe, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, ni los amiguitos de tus hijos, ni el doctor, ni las enfermeras, ni el hospital, ni nada, ni nadie. Tu enemigo es espiritual, lo decía el pastor, nos lo explicaba la semana pasada. Es espiritual, y nosotros, como él nos los explicó la semana pasada y nos los explica la palabra. Nosotros, los hombres y mujeres, somos la corona de toda la creación. Somos los escogidos de Dios para que Él mandara a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz y pagara por nuestros pecados. Y nosotros, si nos arrepentimos de nuestros pecados, en Él alcanzamos salvación y perdón de nuestros pecados para vida eterna. Amén. Amén. Eso no le fue dado a más nadie. Los privilegiados, los agraciados, los bendecidos y favorecidos más que vencedores somos nosotros, no los ángeles, no los demonios. Sin embargo, la Biblia nos habla en el libro de Corintios, creo que es 1 de Corintios capítulo 15 o 2 de Corintios capítulo 15, no me acuerdo, habla de que hay diferentes cuerpos que el Señor hizo, el cuerpo del animal, el cuerpo del hombre y la mujer, el cuerpo de los ángeles, y que son diferentes. Entonces, si hablamos de un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de los ángeles es mucho más poderoso físicamente que nuestro cuerpo. ¿Me entienden? Los demonios son ángeles caídos, ángeles que se separaron de Dios por su arrogancia y su desobediencia, como lo fue Satanás. Entonces, la ventaja que ellos tienen en su cuerpo, ¿verdad?,
es mucho más fuerte que la que tú y yo tenemos. Entonces nosotros no podemos contra esas huestes de maldad, ni gobiernos de las tinieblas en los lugares celestiales, ni contra los principados y las potestades, pero sí en Cristo que está en nosotros, nosotros tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque al momento que Adán y Eva pecan en el Edén, ellos al desobedecer a Dios entregaron la autoridad, la soberanía, ¿cómo se diría? El poder que Dios les había entregado de señorear y sojuzgar la tierra. Lo entregaron al enemigo por su desobediencia. Pero Cristo lo que vino, y lo vamos a ver aquí en el libro de Mateo capítulo 16, Cristo lo que vino a hacer es a rescatar esa autoridad con lo que Él hizo en la cruz. ¿Para qué? Para entregártela a ti, a mí. Y como te dije, lo dice la palabra. Y nos dio potestad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañaría. Si tomamos cosas mortíferas, no morimos porque el Señor nos guarda. El día que vamos a morir es el día que Dios determinó, que hasta aquí tú y yo llegamos. Pero no porque el enemigo quiera, no porque el enemigo pueda. ¿Me entienden? Entonces, vamos a seguir leyendo esto, terminar lo que es en Efesios, y luego vamos a ir a esa parte que les estoy diciendo, que Dios nos dio autoridad. Dice que todo lo que atemos en los cielos sería atado en la tierra, y que todo lo que atemos, todo lo que desatemos en la tierra sería desatado en los cielos. Es una autoridad que el apóstol Pablo, aquí mismo en este libro de Efesios, en el capítulo 1, ora para que la iglesia reciba revelación de la magnitud, de la supereminente grandeza, del poder que tiene la iglesia y que no aprovecha. Porque Ezequías y todos ellos podían hacer esa oración y Dios le respondía, y gloria a Dios. Pero a nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos la potestad de decirle al enemigo: te callas. A esa nube gris te disipas. A ese enemigo que se viene como serpiente te piso. A ese demonio sales de ahí, se tiene que salir. A ese hogar destruido por el enemigo te restauras. Tienes la autoridad, pero se nos olvida. Yo estoy aquí muy envalentonada, llena del Espíritu Santo, diciendo todo esto, pero no te creas que yo soy perfecta. Yo soy tan igual como tú, y tengo que hacer el mismo trabajo que tú. ¿Me entiendes? Pero el Señor nos quiere exhortar cada día que no perdamos la fe, de que no nos desanimemos, de que Él sí ha escuchado tus oraciones, pero el tiempo lo determina Él, y muchas veces son pruebas para que nosotros sigamos creyendo, para que nosotros alcancemos otro nivel. Cuando leemos la palabra vemos que Gedeón no pasó a la guerra que tuvo contra los madianitas de un solo golpe. Hasta el nombre le fue cambiado. Primero conquistó de que derribó a los Baales y toda la cosa, y luego fue que Dios le cambió el nombre y lo llevó a otro nivel. Yo sé que Dios me permitió pasar por esta situación que yo estoy pasando ahorita y poder ver su mano poderosa, porque hubo un proceso. Y ese proceso me ha llevado a confiar en Dios y saber que lo que Él permite en mi vida es lo mejor que me puede pasar. Y por eso estoy aquí, porque todo es un proceso. Dios no te va a dar una situación más fuerte de la que tú y yo podamos resistir. Y esto no solamente lo digo conmigo, lo digo con mis hermanos. Yo he visto hermanos que me llegaban y me decían lo que había pasado con su familiar y todo, y yo llorando, y la persona bien fortalecida. ¿Me entiendes? Porque eso lo hace el Señor, porque si Dios permite que algo pase, Él te da la fuerza para tú seguir adelante. Lo que tú tienes es que creerle a Dios y decirle: Señor, no entiendo, pero yo recibo en obediencia a tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Y si tú me permitiste este dolor, es porque algo bueno viene. Amén. Yo hace mucho tiempo compartí con ustedes un testimonio. Mi casa fue 2 veces a foreclosure, y estoy viviendo en mi casa. Y tengo 2 testimonios poderosísimos de mi casa. En una oportunidad
mi casa, el banco me la quería quitar porque mi esposo y yo estábamos dedicados a servirlo y estábamos sin trabajo, habíamos montado un negocio que no era negocio, se convirtió en un ministerio, la gente iba a recibir a Cristo, venía para la iglesia, era maravilloso, pero pasamos un año en ese local sin pagar renta y no los permitían. O sea, Dios hizo las cosas más amazing que tú puedas imaginarte, las cosas más inverosímiles. Era algo que vivíamos y caminábamos por fe, caminábamos sobre las aguas sabiendo quién nos sostenía, pero a la misma vez era fuerte, porque los dos sin trabajo, te podrás imaginar, y sosteniendo un supuesto negocio que el que lo sosteniera Cristo. Pero el punto es que llegaron las consecuencias y nos llevaron a la corte por no haber pagado un año, y encima en nuestra casa no teníamos cómo pagar la renta y ya teníamos acumulación de no sé cuántos miles que debíamos, y nos llevaron también a la corte y nos querían quitar la casa. ¿Y qué pasó? Que yo lo que hacía era orar como Ezequías. Le decía, Señor, mira estas cartas que me están llegando de la corte. Yo no sé qué vamos a hacer aquí, pero yo sí sé que tu voluntad es que tus siervos no vivan debajo de un puente, que tus siervos no se vayan a ir arrimados a casa de los pastores, dame un cuartico, porque eso no es de Dios, ¿me entiendes? Tú tienes que levantar tu fe, tú no puedes ir y resolver en tus fuerzas tú te haces una carga, te haces gravoso para la gente. Si Dios abre la puerta y Dios dice, bueno, que se vengan a vivir para acá, es otra cosa, pero no tú abriéndote las puertas. Como hay gente que le dice, mira, Dios me dijo que me mudara para tu casa. Bueno, a mí no me ha dicho nada. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Que en esa oportunidad lloraba y oraba. Con Román orábamos y orábamos. Y Dios hizo un camino. De repente siempre me salía un demonio en el teléfono del mortgage. Era un demonio. Y me decía, vas a perder tu casa. Tienes que pagar la deuda. No sé qué. El Senaquerib, el rey de Asiria. Y yo temblaba, pero le decía, no, Señor, yo voy a seguir creyendo, tú estás al control, esta no es tu voluntad, tú harás un camino donde no existe, sendas donde no las hay. Así es que tú tienes que vivir, así el mundo te llame loco. Ese es tu Dios. Eres diferente a los demás. Ellos se ahogan en un vasito de agua, pero tú pasas mares rojos en seco. Amén. Entonces lloraba. Y el Señor un día me atendió un ángel. Y el ángel me dijo, mire, mija, métase en la computadora, haga esto. Y yo, chácate. Yo no soy experta en la computadora. Yo soy, bueno, que te lo diga Victoria. Y dale ahí todo lo que él me decía, seguía, no sé qué. Llené una aplicación espectacular por una modificación que él me guió, que era un ángel. Y bueno, ahora tienes que esperar. Y era un parto. Entonces, nuestros pastores enloquecidos, Mausi, si nosotros tuviéramos el dinero. El pastor, bueno, quería vender todo para dármelo para que yo pagara mi casa. Sin embargo, aparece un paralegal que trabaja para unos abogados acerca de esto mismo, de los foreclosure en las casas, porque era un tiempo que estaba esto de moda, de que las casas se fueran a foreclosure. El pastor me dice, Mausi, hice un meeting con ese hombre para que los ayude, porque tú sabes, él no hallaba qué hacer. Bueno, pastor, yo ya hice lo que tenía que hacer, pero yo voy si usted quiere, y vamos y ver qué pasa. Bueno, cuando llegamos al meeting, para mi sorpresa, el hombre me dijo, ¿qué está pasando con tu casa y qué es lo que has hecho? Le cuento todo y me dice, no te puedo ofrecer nada mejor. Lo que yo te iba a ofrecer es lo que ya tú hiciste. ¿Cómo? Una persona ignorante que no tiene idea de cómo llegó hasta allí. Solamente Cristo. Amén. Y esperé, y para la gloria de Dios, el mortgage me lo bajaron a un precio, pero de gallina flaca. Y yo pagaba mi mortgage, Romano y yo felices, fue un tremendo testimonio. Fue un parto, pero vimos un milagro de milagrazos. Amén. Segunda vez. Aleluya. A Él es la gloria. Segunda vez, pasan unos cuantos años y vuelve el enemigo con el mismo cuento. Y el Señor me da una palabra en el libro de Jueces. El hombre, un juez que levantó Dios en Israel en aquel tiempo que se llamaba Jefté. Y el enemigo vino a Israel a quererle quitar unas tierras que ya Dios les había dado. Y yo decía, pero este incircunciso, ¿qué se cree? Ya Dios me la dio y él quiere otra vez con el mismo cuento. Y yo creyendo, y yo no te digo, mira, esto no es un proceso de 3 días.
Yo salía a mi casa con una redoma de aceite 7 veces, 9 veces, 10 veces, 11 veces, 20 veces, 100 veces, rodeando mi territorio. Satanás, te vas de mi territorio. Esta casa me la dio Dios. Esta casa me la dio Dios y nadie me la quita. Si tú me la quitas es porque Dios te da permiso. Y si Dios te da permiso es porque tiene una casa mejor para mí. Y dale, creyéndole a Dios. ¿Y qué pasó? Que yo le decía, Señor, tú no vas a permitir que esta casa vaya otra vez. No vas a permitir que tus hijos vuelvan otra vez a pasar por esto. Llega la carta de la corte. La casa en foreclosure. Deben $40,000. Y nosotros, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Confiar en Cristo. Otro proceso. Y como les digo, el proceso duró 1 año. Y en este proceso Dios no le plació hacer lo mismo que hizo la vez pasada, porque Dios es un Dios que hace cosas nuevas todos los días y sobrepasa nuestras expectativas, nos sorprende con grandes maravillas. Amén. Pero ¿quién es el que gusta de todo eso? El que cree. El que cree contra toda circunstancia, el que dice, si tan solo tú pones la mano sobre mi hija, ella va a vivir. Si tan solo yo toco el borde de su manto, seré sana. Amén. Amén. Tienes que creer, tienes que orar y creer y esperar en el Señor. Pero entonces, bueno, ¿qué pasa? Que la segunda vez el Señor decidió cómo lo hizo. Mira, me puso una abogada en Weston, que la oficina era que yo decía, se me caía la mandíbula. Yo decía, yo jamás y nunca hubiese podido pagar un abogado como esto. Ella me dijo, no te preocupes, que ya tú no vas a recibir más cartas de la corte, me encargo yo. Todo eso lo hizo el Señor. Me puso, me conectó con un programa donde es una oportunidad una vez en la vida de que pase un incidente como este, como el que estábamos atravesando. Y bueno, eso sí, fue un papeleo, me pidieron los taxes de, bueno, pues desde el año 2016, una cosa así. Y yo... Tú sabes, el Señor me proveía todo. Después de 1 año fue aprobado. Esa gente pagó la deuda de la casa, los $40,000. Me pagó el mortgage por 1 año y medio. 18 meses me pagó el mortgage. Y, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¡Que aplaudamos al Señor! Pero te digo que fue un proceso dolorosísimo. Había momentos que yo me sentaba a llorar arrodillada y le decía, Señor, tu espíritu me dice que todo va a estar bien, pero yo me muero, yo siento que me reviento del dolor de ver lo que estamos pasando, Señor, qué duro, Padre, ayúdame en mis emociones, ayúdame, fortalece a mi esposo. ¿Me entiendes? Era un tiempo de dura situación donde me tocaba ir a la presencia de Dios diariamente para tranquilizar, calmar la tormenta que había en mi alma. Y cuando mi esposo venía, chequete, le decía, ¡cállate! Yo estoy lidiando con mis emociones, ve y lidia tú con las tuyas, vete al cuarto a orar, yo no tengo nada que oírte. Porque era overwhelming, era desesperante. Y mis hijos, mamá, ¿qué vamos a hacer? Porque ya eran grandes y se daban cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Confiar en Dios. Lo que estamos haciendo. Entonces se te levanta un ejército y todos en contra de ti para que tú no creas, para que tú digas, este gigante me va a matar. Pero no te va a matar nada, es mentira. Él es padre de toda mentira. Entonces lo que te quiero decir con todo esto es que son procesos en la vida del creyente que te van llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, y tú llegas a alcanzar una fortaleza espiritual que cuando viene la bomba como me vino, el Señor me dio la capacidad de afrontarla, de recibirla. Fue monstruosa. No hay palabra, pero aquí estoy. Amén. Amén. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que confíes que Dios nos va llevando de su mano, que las obras del Señor son perfectas y que en Él todo va a estar bien. Amén. Él me dice que te diga hoy, todo va a estar bien. Amén. Todo va a estar bien.
Entonces seguimos leyendo Efesios y dice en el capítulo 6, en el verso 10, volvemos a repetir: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales o celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, no solamente por ti, sino por todos los santos. Dios quiere que perseveremos, Dios quiere que oremos, Dios quiere que clamemos, Dios quiere que aguantemos y resistamos, porque Él nos ha hecho como la palmera, que aunque vengan vientos y fuertes y recios como vengan, esa palmera no va a caer porque está plantada en Él. Amén. Entonces vamos a saltar de aquí rapidito a Mateo. Les dije que les iba a llevar a Mateo para enseñarles lo que hizo el Señor por su iglesia. Ustedes lo están estudiando con la sierva Tatiana, pero vamos a refrescar la memoria hoy. Mateo capítulo 16, aunque creo que no hemos llegado allí en el estudio todavía, pero en el verso Mateo 16, acuérdatelo, imposible de olvidar. Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, le dijo a Jesús, eres el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Amén. Amén. Y a ti, en el 19, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado poder y autoridad para nosotros recordarle al enemigo su fin, recordarle al enemigo su puesto, recordarle al enemigo que nosotros, que si él se mete con nosotros, se está metiendo con el mismo Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, Jesucristo de Nazaret, el que nos compró con su sangre. Amén. Amén. Es como decirle: si tienes alguna queja, ya sabes para dónde tienes que ir, ¿no? Enfócate, ubícate. Entonces, pues el Señor quiere que ustedes se recuerden, porque Él nos los recuerda una y otra vez. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17, dice que el profeta Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones como lo somos tú y yo, de carne y hueso, que nos tiemblan las rodillas cuando la situación se pone peluda, él oró fervientemente para que no lloviera en Israel por 3 años y medio, y no llovió. Y luego oró fervientemente y llovió. ¿Tú te puedes imaginar eso? El Señor nos ha dado tanta autoridad y tanta potestad para que veamos a la iglesia de Cristo quejándose. Y sin embargo, te digo, cuando te quejas con Dios, Él te responde. Yo te tengo un ejemplo aquí, en Génesis, en el capítulo 4, Caín. Dios le dicta su castigo, su sentencia por lo que él hizo de matar a su hermano. Él se quejó a Dios. Él no se quejó, anduvo por ahí: ay, Dios me mandó a matar. No. Él se quejó directamente con Dios y Dios le respondió. Vemos en el pasaje que te voy a llevar en Marcos capítulo 5 que el endemoniado de Gadareno
Los demonios le dijeron a Jesús, ay, ¿qué tienes con nosotros? Todavía no ha llegado nuestra hora. ¿Qué te pasa? Y Jesús le dijo, salgan, los demonios seguían ahí, no nos mandes fuera de la región, mándanos a ese hato de cerdo. ¿Cómo se llama? Legión, porque eran miles y miles y miles, eran un montón de demonios. ¿Y qué hizo Jesús? Les dijo, id. Les respondió la oración a los demonios, les respondió la oración a Caín. Y tú y yo estamos asustados de que no nos va a responder el Señor nuestra oración. Mira, por Romano, nosotros oramos sin cesar. Yo agoté todos mis recursos, porque si te digo, hay mujeres que somos intensas. Yo creo que todas. Mujer que no es intensa es hombre. Amén. Las mujeres somos intensas. Pero yo te exhorto, mujer de Dios, que seas intensa para el reino de los cielos. Que seas intensa en la oración. Que no intensifiques la gravedad de tu asunto en tu casa, a tu marido, a tus hijos, al vecino, al banco, a lo que sea. No. Reenfócate. Enfócate en el Señor y sé intensa en el reino de los cielos, intensa, intensa. Él dice, ¿cómo van a orar? Importunando los cielos, importunando los cielos, importunando los cielos, importunando los cielos. Señor, aquí estoy como un martillo. No paro hasta que me bendigas. No me suelto hasta que no me bendigas. Con Romano lo hice. Por eso tengo paz en mi corazón de que hice todo lo que humanamente como creyente se hace para que una persona salga de la situación que tiene que salir. Y no salió a mi manera, salió a la del Señor, pero salió. Mi oración fue contestada, no fue contestada a mi manera y es dolorosísimo lo que me ha tocado vivir, pero fue contestada. Mi esposo está a salvo, mi esposo está en la presencia del Señor, un miembro de mi familia alcanzó la victoria. ¿Me entiendes? Fue contestada mi oración, así que tú no desmayes, iglesia, sigue orando. Yo he visto maravillas del Señor en todos los aspectos cada vez que clamo a Él. Es más, he clamado al punto que Él me ha dicho, me ha cerrado la boca y me ha dicho, ya te escuché, no estoy sordo. Pero no importa si llegas a ese punto porque Él es tu papá, Él es tu papá. Y no importa si tu papá te dice, ya cállate hija que ya te oí, porque yo se lo digo a mis hijos, ya te escuché. ¿Me entienden? Entonces no hay por qué temer, no hay por qué desmayar, no hay por qué entrar en una depresión. ¿Por qué la iglesia entra en depresión? Porque no le cree a Dios. Porque dice, no, Dios no me escuchó. Pero ¿cómo no te va a escuchar si escuchó a los demonios? ¿Cómo no te va a escuchar y te va a responder si escuchó a Caín? Te escucha, te responde, te ama. Está esperando que tú vengas a Él y le cuentes y le pongas esa petición. Ora por tu milagro. Yo no sé cuál es tu milagro hoy, pero yo tengo mucho que esto me está fortaleciendo, este revolú que el Señor está haciendo en mi espíritu para clamar al Señor por la salvación de mi familia. Quiero a toda mi familia. Mira ese siervo que predicó, yo no pude estar en el Zoom ese día el lunes, ese pastor de 80 y pico de años que estuvo predicando de Perú, se me aguan los ojos porque él compartía su testimonio. Él vino al Señor a los 12 años y toda su familia vino a Cristo y toda su familia son pastores. ¿Cómo tú crees que esto ocurre? Sino con ser ferviente en oración, creyéndole al Señor que tú y tu casa servirán a Jehová. Tenemos que levantarnos a creerle al Señor. Nuestros hijos son para Cristo, son discípulos de Cristo, le guste a Satanás o no le guste. Nuestra familia toda viene a los caminos del Señor. Y si tú quieres creer que los hace pastores, pues levántate a creerlo, porque para Dios no hay imposibles. Amén. Para Dios no hay imposible. Aplaude si tienes que aplaudir. Yo quería que habláramos un poquito, yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero quería que habláramos un poquito de la soberanía de Dios. Vamos a compartir unos pequeños versículos en el libro de Jeremías, capítulo 51. Vamos allí, Jeremías 51. Dios es soberano, grande, poderoso, no hay nadie como Él. Amén. Alabamos su nombre. Amén. Jeremías 51 dice, porque estas verdades nos cambian. Cuando tú entiendes quién es Dios
y que está de tu lado. Y que su palabra dice, mira, cuando yo me convertí al Señor, yo era la mujer más miedosa que existía sobre la faz de la tierra. No había nadie más miedoso que yo. Yo le tenía miedo al día, a la noche, a los muertos, a los vivos, a los ángeles, a los demonios, a Dios y al enemigo y a todo el mundo. Le tenía miedo a todo el mundo. Era pánico, temblaba en Venezuela porque habían temblores de terremoto. Y yo decía, un espíritu, ¡oh! Y me moría de miedo. Y era un temblor que estaba ocurriendo. Pero cuando yo me convertí al Señor, te digo que lo primero que el Señor habló a mi vida fue, si yo contigo, ¿quién contra ti? Y yo me agarré de ese pequeñito verso más poderoso que un tsunami. Si Dios conmigo, ¿quién podrá contra mí? Y Él, a medida que tú lo vas buscando y conociendo en su palabra, te deja ver que Él es soberano, que Él es el gran yo soy, que Él es el todopoderoso, Él es el omnipotente. Entonces Jeremías 51, déjame ver, Jeremías 51, 15 y 16 dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. 16 dice, a su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Yo no sé qué más tú quieres. Pero si tú quieres más, vamos a saltar a Zacarías, al profeta Zacarías. Vamos a ir allí al capítulo, ya te digo. Creo que lo anoté. Pero vamos a ir allí, Zacarías, creo que capítulo 4. No, capítulo 6. Zacarías capítulo 6 dice... De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre los montes, de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante de la presencia del Señor de toda la tierra. De presentarse delante del Señor de toda la tierra. Los vientos, mis amores, los vientos. Y entonces en el verso 8 dice, luego me llamó y me habló y me dijo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. O sea, el Señor le da órdenes a los vientos. Lo vemos que Jesús le dijo a la tormenta, le dijo que se hiciera bonanza, que se callaran y cesó la tormenta. Esto todo está cumplido ya en el Señor. En el Nuevo Testamento vemos todas estas cosas, pero yo te estoy yendo, tú sabes, por un paseo por toda la Biblia para que tú veas que de punta a punta te habla lo mismo. De punta a punta te habla de una soberanía tremenda. Y en aquel momento ellos lo tenían afuera, porque no habían venido Cristo en carne y hueso. Pero nosotros ya lo tenemos adentro. El Señor dijo, esperen aquí en Jerusalén porque... vendrá, tú sabes, yo enviaré el Consolador y vendrá y los investirá de poder. El Señor ha venido a nosotros y nos ha investido de su poder para que le seamos testigos donde quiera que vayamos. ¿Y de qué le vamos a ser testigos? De sus maravillas, de que Dios es Dios de los imposibles, de que Dios hace milagros todavía, de que Dios levanta a los muertos, de que Dios resucita los matrimonios, que Dios hace lo imposible posible, saca a nuestros hijos del mal camino, preserva sus pies de caer en trampa o en peligro escondido, les quita las malas amistades, los lleva por caminos, por sendas de justicia, por amor a su nombre. El Señor tiene cuidado de su pueblo, el Señor te ama con amor eterno, el Señor está por ti y contigo, el Señor
no te abandona ni te desampara en ningún Amén. momento. Entonces, tú sabes, si tú conoces quién es tu Dios, tienes que saber que no importa cómo Él te responda cuando tú ores. En aquel momento, tú sabes, yo tengo más ejemplos, pero sé que yo puedo pasar aquí dándole horas y horas y horas y horas, ejemplos bíblicos. Hay uno que se lo pueden leer en la casa, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 14, del 11 al 12, chiquitito, es poderosísimo. Otro rey que oró al Señor en una situación así y Dios se manifestó a ellos. Pero Él les dice bien claro, si no crees, te friegas, te hundes. ¿Me entiendes? Entonces tiene Segunda de Crónicas, capítulo 14, del 11 al 12. Entonces, y en Génesis, capítulo 4, del 9 al 15, está cuando Caín se le quejó al Señor por la sentencia que Dios le había dado y cómo Dios le responde. Eso lo pueden también leer en su casa. Dios contesta siempre nuestras oraciones, nos atiende siempre que nos acercamos a Él y nos da como producto final un gran testimonio con que podemos atraer a otros. Tú dirás, bueno, yo no sé cómo predicar el Evangelio. Tan solo comparte el mensaje, que poco a poco esa semilla está cayendo ahí en los corazones. Y cuando vengas a ver, ellos van a querer lo que tú tienes. Lo que tú tienes es poder de Dios. Amén. Lo que tú tienes es poder de vida. La gente se ahoga allá afuera, pero tú no te ahogas, porque el Señor, aunque pases por el fuego, no te quemarás, aunque pases por la agua, no te ahogarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Así que predica, háblale a los demás lo que Dios ha hecho por ti. Estoy segura que tú también tienes grandes testimonios en tu vida. Yo en esta mañana pues he traído esta exhortación a tu vida para que ores por tu milagro más que nunca, arrebates. Ya voy a cerrar con Marcos, que les prometí que los llevaría allí. Marcos capítulo 5 es pura fe. Tú lees esto y tú te revientas el corazón de fe, te lo revientas, porque es maravilloso lo que el Señor hace. Capítulo 5 del libro de Marcos. En este capítulo yo quisiera leerlo completo. Vamos a ver si me da chance. Y bueno, cuando cerremos, si alguien tiene alguna petición de oración, algún milagro que quieres que nos pongamos de acuerdo, pues puedes venir y lo vamos a hacer juntos, pero tienes que levantarte en fe. Tienes que levantarte tú en fe, porque nadie va a clamar al Señor con más fuerza que tú mismo, porque es tu milagro, no el mío. Y yo me puedo poner de acuerdo en una oportunidad contigo, alguien se puede poner de acuerdo contigo, pero no hay nadie que va a clamar al Señor más lindo y más bonito que tú. Amén. Entonces, para cerrar, dice que en el verso 5-6, dice, capítulo 5, verso 6, dice, cuando vio pues a Jesús, el endemoniado, de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Le dijo Jesús al enemigo, a los demonios. Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho. Oye, le rogaba. ¿A quién le estás temiendo tú? Los demonios le ruegan a Jesús. No lo digo yo, lo dice su palabra. Le rogaban, por eso es que me gusta leerla. Porque no es lo mismo que yo te la diga parafraseada, que tú lo leas con tus ojitos. Le rogaban a Jesús. Le rogaban mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Imagínate, los pobres cerdos no aguantaron la opresión grotesca de esa legión que salió de aquel hombre. Y aquel hombre estaba todavía vivo, el que vino a libertar a Jesús, que vino Jesús a libertar.
Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que ese hombre aguante eso? Y lo compartí el Zoom el viernes. ¿Cómo es posible que el hombre aguantara eso y los cerdos no lo aguantaran? Porque el espíritu del hombre es infinito. El espíritu del hombre está diseñado y capacitado para resistir la gloria inimaginable, magnificente del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Somos su templo, somos su tabernáculo. Fuimos diseñados para eso, y qué triste que muchos están llenos de demonios, de legiones, y no del Señor. Pero gloria sea el Señor que nos da esta esperanza, que aun aunque una persona esté en un punto como este, tiene esperanza, porque Él es Dios de los imposibles. Amén. Amén. Yo los dejo con esto, pero léanselo en la casa. Ahí hay más milagros. Ahí hay, como se los dije, hay unos que se proyectaron con sus deseos de que si yo toco el borde de su manto, voy a ser sana. El otro dijo, si pone las manos sobre mi hija, va a salvarse, va a vivir. Y este simplemente, tú sabes, mira lo que dice en el verso 18, dice, al entrar Jesús en la barca, el endemoniado fue y le rogaba, el que había estado endemoniado, que ya está libre, le rogaba a Jesús que le dejase ir con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dios quiere hacer todas estas señales y maravillas y milagros y todas estas cosas hermosas en nuestra vida para que tú y yo le seamos testigos donde quiera que Él nos envíe, porque esa es la única razón por la cual tú y yo todavía estamos en esta tierra. No estamos aquí para comprar casas y viñas y hacer dinero y mansiones y tener las mejores cocinas, y todo eso nos lo puede dar el Señor si le da la gana. Yo feliz que nos lo dé todo lo que Él quiera, ¿verdad? Porque es de Él. Pero no estás aquí con ese propósito, no te desenfoques. Estás aquí para establecer en esta tierra el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo? Hablándole a los demás las maravillas que Jesús ha hecho en tu vida. Vamos a cerrar. Dios los bendiga. Amén. Amén.